Hola amigo, ¿cómo están? Hay una situación que el delito se produce cuando existen acciones o omisiones que configuran el injusto culpable, que viene a ser una óptica bipartita. Acciones o omisiones típicas, antijurídicas y culpables, que viene a ser una perspectiva tripartita. Esto se utiliza principalmente para la enseñanza básica en la dogmática penal o acciones o omisiones típicas antijurídicas culpables y punibles, que viene a ser una concepción cuatripartita que conocemos a diario cuando realizamos un análisis de un delito. Para que se inicie la configuración de un delito, es necesario la existencia del comportamiento humano que encaje en un tipo penal. Por principio de legalidad debe estar previamente tipificado, ¿sí? No obstante ello, no es suficiente, ya que puede suceder que ese comportamiento típico, o sea, con toda la característica típica, se haya establecido una causa o de justificación, de modo que no se podrá establecer el aspecto antijurídico de tal conducta, si queremos llevarlo al otro nivel de la antijuridicidad. El día de hoy queremos hablar sobre la legítima defensa, toda vez que esta figura jurídica o este medio de justificación que la encontramos en el artículo 20, numeral tercero del Código Penal, parte general, exime de responsabilidad cuando se encuentra dentro de los parámetros permitidos. En todo caso, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran circunstancias siguientes. Por ejemplo, agresión ilegítima, necesidad racional del uso empleado para impedir o repeler el ataque, y falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. En síntesis, lo que exige el legislador a través de esta norma, el artículo 20.3 en legítima defensa, es que el sujeto que va a hacer uso legítimo de una defensa en salvaguarda de bienes jurídicos tutelados por el derecho, por ejemplo, tanto la integridad física como la de terceros, deberá hacerlo en observancia a estos tres requisitos. De no hacerlo, pues estaríamos hablando de una o de faltar algún elemento constitutivo de este mecanismo legítima de defensa. Estamos ante una legítima defensa imperfecta, lo cual ya sería causal de no acceder a una eximente, ¿no? Sobre ello se han dado varios casos en el Perú, ¿no? Y la legítima defensa ha sido tantas veces invocado, no solo por personas civiles, sino también en unas autoridades inmediatas policiales. Vale decir, por ejemplo, que una norma permisiva que proviene de cualquier sector o ordenamiento jurídico que facilita la realización o el comportamientos típicos. Eso es la legítima defensa. Además que justifica la acción, ¿no? Por ejemplo, justifica matar a una persona, ¿sí? Para estar exento de la responsabilidad por homicidio. Sin embargo, esta situación debe ser excepcionalísima, ¿no? Debe ser excepcionalísima, ya que tiene un doble fundamento la legítima defensa. Reitero, uno, por ejemplo, es la necesidad de defender el bien jurídico o los derechos subjetivos injustamente agredidos, o sea, se encuentra dentro de los parámetros del principio de protección individual o autodefensa. Y en el segundo, por su parte, atiende el carácter social que consiste en la necesidad de una defensa de orden jurídico, principio de mantenimiento del orden jurídico, defensa del derecho. Eso puede ser ejercitado, por ejemplo, por la Policía Nacional. En ese sentido, es también importante mencionar que debe concurrir esos tres elementos señalados. Por ejemplo, agresión ilegítima que debe sufrir en vulneración de derechos de bienes jurídicos protegidos, una persona, por ejemplo, la vida, la salud, el honor, la propiedad,
¿no? No solo basta con una lejana percepción del peligro por parte de la víctima, sino que el peligro debe ser real y que cuente con características de gravedad, en donde se pueda estar ¿no? acreditado dicha situación. Y la falta de provocación suficiente, ¿no? Es menester, por ejemplo, señalar que debe entenderse el término por término provocar, o sea, según el diccionario de la Real Academia, dice incitar, inducir a alguien que ejecute algo, irritarlo, estimularlo con palabras. O sea, si por ejemplo nosotros en la práctica nos vamos a La Victoria y tenemos un arma de fuego de uso civil permitido con licencia y tarjeta de propiedad, vamos y comenzamos a insultar a unos señores que están viviendo en la calle, y estos, al sentirse agredidos verbalmente, lo que van a hacer es reaccionar con violencia. Ante ellos sacamos el arma y le disparamos. Ya aquí se lesiona este tercer parámetro, exigencia en todo caso para la configuración de legítima defensa. Ya no podemos estar en una legítima defensa, a pesar que ¿por qué? Porque ha existido una provocación, ¿no? De parte del supuesto agredido o que hace ejercicio de la supuesta legítima defensa. Otro aspecto a resaltar, en donde sí la Corte Suprema ha tenido que delimitar ciertos criterios, viene a ser la racionalidad del medio empleado, ¿sí? Pues para determinar la conducta es defensiva, es preciso tomar en consideración las acciones que el autor tenía a su disposición para impedir o repeler el ataque, la agresión, ¿no? Y de esa manera comenzar su defensa, y por ende establecer si lo que realiza el mecanismo realizado se encuentra dentro de la proporcionalidad, o sea, racional, para repeler la amenaza, la agresión, y causando menos daño posible. Esta situación, por ejemplo, se excluye la valoración del requisito de criterio de proporcionalidad que estaba antes exigido, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión. Sobre esto, por ejemplo, la Corte Suprema ha resuelto en un recurso de nulidad 2267-2018 en Lima Este, resolvió sobre el Pedro Antonio Palacios de la O. Este señor que esperaba su vehículo en un paradero es agredido por dos personas, uno lo cogotea y el otro le empieza a despojar de sus bienes. En eso llega, se logra ¿no? Liberar de quien lo cogoteaba, y estos corren porque el señor tenía fuerza. Al correr, uno de ellos se cae, y este sujeto lo que hace es agarrar una piedra, ¿no? Y le golpea en la cabeza de manera incesante, ¿no? Y al ser así, pierde la vida y justamente llega a serenazgo, es detenido. Al respecto, la Sala Penal Superior sostuvo que el agraviado, ¿no? Quien falleció, sí había provocado a Palacios, o sea, al recurrente. En la Corte Suprema señalan eso, ¿no? Y que actuó en defensa propia es también cierto, ya que ambos cogotearon para sustraerle sus pertenencias, lo cual determinaría de alguna manera el acto de provocación. Sin embargo, aquí la Corte Suprema realiza la distinción que existe una legítima defensa imperfecta, incompleta, es que en el segundo presupuesto, o sea, en la racionalidad utilizado, se excede Palacios, este señor, debido a que, si bien ya le había golpeado una vez con una piedra, pues golpea reiteradas veces, causándole la muerte. Además, esas lesiones han sido cuantificadas por el médico legista en este proceso, y concluye pues que ha habido una especie de ensañamiento, ¿no? Entonces, eso está prohibido, está proscrita, pues si bien se cumple con dos presupuestos para la legítima defensa, pero a falta de uno, estamos ante una legítima defensa incompleta, lo cual neutraliza el eximente de pena para este delito,
y lo que sí quizá la sala podrá revalorar que si sea incompleta, pues estuvo presente dos requisitos al menos que configuraría que en suma todo esto se suscita a raíz de un ataque sufrido por este sentenciado, ¿no? Bien, entonces eso es una diferenciación que hay que tener en cuenta, no solo en los que ejercemos defensa, también es necesario que el Ministerio Público cuando va a encausar, cuando va a acusar, imputar, pues debe tomar en cuenta esos parámetros, en qué situaciones estamos en una legítima defensa configurada y en qué parámetros estamos en una legítima defensa incompleta como medio de justificación de eximente de responsabilidad penal. Muchas gracias.